La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña Alberto Atala. Alberto fue superintendente de banco, legislador, diputado, es actual miembro de la dirección ejecutiva y es aspirante a la candidatura a alcalde por el Distrito Nacional. Buenos días, Alberto. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, ingeniero. Contento de estar aquí después de unos añitos. Sí, sí, sí. Agréguele ahí también secretario administrativo de la presidencia que tuve. También esa parte. Y lógicamente, permanentemente en nuestro partido trabajando en todo lo que tiene que ver con el Distrito Nacional. Nos ha tocado jugar un rol de primera línea. Fuimos el director de campaña del presidente Abinader en la capital, que nos designó en diciembre del año 2019. Y al momento de designarnos, nos dijo de manera directa y clara: Alberto, estamos en un 38, casi un 39%. Si no ganamos la capital con más de un 50, difícil pasamos en primera vuelta. Digo, vamos a trabajar, presidente, con todos los equipos de hombres y mujeres que tenemos aquí, y efectivamente logramos estructurar un buen equipo y pasamos en las elecciones del 2020 casi con un 53%. Alberto, ya es definitivo lo de no repostularse Carolina, porque veo que además de ti hay varios aspirantes y me dicen que van a salir más todavía. Bueno, yo digo siempre que definitivo, lo único definitivo y seguro que hay en la vida es la muerte. Después nada es hasta que no se venzan los plazos letales. Es indiscutible, Jacqueline y Ramón, que se han enviado mensajes muy claros de que nuestra alcaldesa, que para nadie es un secreto, no porque lo diga yo, sino los estudios que se han hecho, está altamente valorada. Parece que no tiene intención de seguir como alcaldesa de la capital y tiene otros planes. Ahora, lo definitivo, y concluyo esa parte, se va a determinar en el momento que ya se decida otras cosas. Mientras tanto, nosotros hace apenas 4 semanas, 5 ya cumplimos en esta, que salimos al ruedo buscando, sentir cómo está la posibilidad de nuestro posicionamiento, y debo decir con una gran satisfacción que no ha habido un lugar, Ramón y Jacqueline, en todo el territorio de la capital, no solamente interno del partido, sino hacia afuera, donde nosotros hemos recibido un solo rechazo. Lo más que nos dicen es eso que tú señalas: Alberto, tú eres nuestra primera opción, pero si Carolina no va, hasta ahí llegan. Y cuando digo esto, quizás decirlo de la boca para afuera es muy fácil, pero cuando tú dices que de 22 regidores que tenemos aquí en la capital, 16 están apoyando la propuesta nuestra, y de esos 6 que no le están, no es que no le están, es que la mayoría de esos 6 dicen lo que tú señalaste, que cuando yo vea que Carolina no esté totalmente ya en repostularse, entonces nosotros también te apoyaremos. Pero si sigo con lo que dirían la juventud, me voy a la parte interna del partido, con lo que dirían la juventud en las 3 circunscripciones, nos están apoyando los presidentes y los principales cuadros de las 3 circunscripciones de la juventud, igualmente a las mujeres. Pero la gente, a mí siempre me ha identificado, y tengo que decirlo, como una persona cercano al sector del presidente Mejía. Pero Alberto Atala le están apoyando de manera pública y abierta figuras preponderantes de mi presidente, del licenciado Luis Abinader. Caso de Adolfo Pérez, director de Promese, que ha tenido un papel preponderante aquí en la capital también trabajando, me está apoyando abiertamente. El caso del ingeniero Omar Méndez, director del ITLA, nos está apoyando abiertamente también a que seamos el próximo alcalde de la capital. Y yo digo esto, y muchas más que van a salir en los próximos días, no solamente figuras funcionarios, sino muchas personas más que verdaderamente son orgánicas en lo que es el trabajo político. De 29 clubes que no tienen que ver con el PRM de la capital, hicimos una reunión convocada por su presidente Roberto Ramírez, clubes deportivos de la parte alta, no quizás los clubes deportivos, aquellos que llamamos de sectores clase alta, sino de la parte alta de la capital, sectores populares. Hicimos una reunión con ellos, convocada por su presidente Roberto Ramírez, y de esos 29, 26 asistieron expresándonos nuestro apoyo de manera unánime. Entonces, esto no es casual tampoco, Ramón. Nosotros tenemos 30 años, Jacqueline, sin desprendernos de la capital trabajando. Nosotros no hemos sido un dirigente político o un miembro del partido
que en determinadas ocasiones hemos dado brinco para acá ni brinco para allá. Nosotros hemos estado siempre en nuestro partido conectados con la dirigencia, conectados con la gente de abajo, y mucha gente, y yo lo voy a agregar aquí, me dicen, Alberto, pero ¿por qué tú no estás en el gobierno si tú dirigiste la campaña en la capital? Y yo le digo a ellos de manera muy tranquila y serena, ¿y quién le ha dicho a usted que yo no estoy en el gobierno? El hecho de que yo no esté en una posición gubernamental no significa que este no sea mi gobierno y que yo, como miembro de la dirección ejecutiva que soy, ratificado en 2 ocasiones, que es el máximo organismo del partido, no formo parte de todas las políticas que de una forma u otra se desarrollan en el gobierno. Justamente, Alberto, yo tengo 2 preguntas en una, y una es justamente esa, que siendo tú un dirigente político muy conocido en la capital y que dirigiste la campaña del presidente Abinader en el 2020, para las elecciones del 2020, todos esperábamos que tú estuvieras en una alta posición en el gobierno. Todos daban por un hecho de que de los primeros decretos iba a ser el de Alberto Atala. Estará en el gobierno, pero no está en una posición, y eso para mí no tiene ninguna explicación. Es decir, no entendemos por qué no. Si nos puede explicar por qué no se ha producido eso. Y lo otro es que, aunque tú eres de la capital, has estado en posiciones muy burocráticas, secretario administrativo, superintendente de bancos, legislador, que son posiciones más serenas, más burocráticas, más de escritorio. El que es un alcalde tiene que tirarse a la calle y a los barrios. Okay. Entonces, ese contraste, ¿cómo se dio ese cambio? ¿Por qué la alcaldía de la capital? ¿Y por qué realmente no estás en una posición en el gobierno? Vamos a entrar por Convénceme de por qué no. Vamos a entrar por lo último primero. Quizás te voy a aclarar algo. No es, como tú dices, Jacqueline, de que yo he estado en posiciones burocráticas. El secretario administrativo de la presidencia es una de las posiciones más políticas que hay. Para el que conoce la administración pública, sí, tiene que lidiar con todo el mundo. Claro. Es el que le da la cara prácticamente. Pero no de la calle. No, en la calle también. El diputado, una de las 3 funciones del diputado, ¿cuál es? Representar. Y el que representa tiene que estar obligatoriamente en conexión permanente con sus votantes. Y yo he sido en 2 ocasiones diputado. 10 años fui diputado de la circunscripción número 1, pero te voy a seguir diciendo, por lo cual quizás tu planteamiento, no que esté equivocado, sino que no está al tanto de alguna cosa. Cuando tú diriges la campaña en 2 ocasiones en la capital, dirigir una campaña política es embrujarse con las 59 zonas que tiene nuestro partido. Pero tú dijiste el 16 también. Yo dirigí, no, en el 16, sí, en el 16 yo trabajé en la dirección de campaña de la capital y también fui director de campaña del presidente Mejía en el 2012. Pero fui también coordinador electoral general de campaña de la alcaldesa cuando ella gana. El compañero Yayo San fue el director general de campaña y yo fui el director electoral de la campaña, que es el que de una forma u otra también se involucra. Digo esto para quizás, vamos a decirlo de esta forma, aclararte que Alberto Atala, independientemente de que ha ocupado posiciones técnicas, burocráticas, ha tenido una vida permanente en el partido, de contacto constante con todos los sectores que de una forma u otra se involucran en el quehacer político. En cuanto a la posición, de nuevo te digo, yo me siento que estoy en el gobierno y que participo. El presidente Abinader es quien tiene la potestad de designar a quien entienda que quieran el tren gubernamental. Nosotros nos sentimos en capacidad de ocupar cualquier posición dentro del gobierno. Es una potestad del presidente. Ahora, nosotros estamos trabajando y apoyando todas las ejecutorias del gobierno. Y no lo decimos en un tono de consuelo, como quizás algunos lo dicen. No, es que para nadie es un secreto, Ramón y Jacqueline, que las ejecutorias que ha venido llevando a cabo el presidente Abinader, aún habiendo recibido el gobierno en el peor momento de la historia que se puede recordar. Primero, con el desastre que le dejó el gobierno que le antecedió. Segundo, entramos en plena pandemia y sus consecuencias fuertes. Y tercero, se nos pega de ñapa, lamentablemente, el conflicto Ucrania y Rusia. Y Alberto Atala no es que dice que República Dominicana está siendo tomado no solamente en la región del Caribe, sino en Latinoamérica y en el mundo como ejemplo del manejo de la crisis, del impacto de la crisis, las diversas crisis y cómo el país ha logrado recuperarse, cómo se ha mantenido la estabilidad macroeconómica. Eso no quiere decir que no hayan problemas. Nosotros no somos muy responsables de decir que no hay problemas. Los hay, y se están luchando contra ellos. Pero
comparado con muchos países, quizás y sin el quizás mucho más avanzado que nosotros, la gestión del presidente Abinader nos ha permitido sortear esta situación de una manera mucho mejor que la mayoría de países de la región y de gran parte del mundo. Nos vamos a una pausa comercial, vamos a hablar de las ideas que tiene Alberto Atala o su programa, vamos a decir, del gobierno municipal y otros temas también políticos de mucha actualidad. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Alberto Atala, quien es aspirante a alcalde del Distrito Nacional. Actualmente es miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Fue jefe de campaña del distrito en el 2020, por mencionar un caso, pero había sido antes también de Hipólito Mejía, en la candidatura presidencial. Alberto, hemos tenido varios modelos de gestión municipal. Desde los últimos años, Roberto Salcedo, que realmente hizo una impronta en la ciudad. Tuvimos David Collado, con su estilo, ahora Carolina Mejía. ¿Cuál sería el estilo y la diferencia que le imprimiría al Distrito Nacional tan importante para el país, Alberto Atala? Bien. Lo primero que coincido contigo, y me voy a referir específicamente a las últimas dos gestiones de la administración de la alcaldía del Distrito Nacional. Está a la vista de todos que han sido dos administraciones, tanto la del ministro David Collado como la actual, nuestra alcaldesa Carolina Mejía, altamente valorada. Sí, y eso significa que hay muchísimas cosas buenas de esas administraciones que nosotros vamos a seguir y vamos a impulsarla aún más. Ahora, nosotros vamos a trabajar con muchas cosas que entendemos que con gerencia podemos hacer lo esencial, que es hacer de la ciudad de Santo Domingo una ciudad que le sirva a su gente. Yo siempre he dicho que un aspecto fundamental en el logro de cualquier gestión en el ámbito público, y en este caso la alcaldía, requiere de un nivel muy alto y serio y responsable de educación y concientización ciudadana. Nosotros aquí vemos cómo muchas de las cosas que suceden, aún existiendo leyes que de una forma u otra intervienen para que cosas no sucedan, lamentablemente, siguen sucediendo. ¿Por qué? Porque el régimen de consecuencias que establecen las mismas no son, ni son debidamente, no le dan el debido seguimiento, pero tampoco son proporcionales a las faltas que se hacen. Y nosotros vamos, por ese lado, vamos a trabajar duro en un plan de concientización y educación ciudadana. Ahora, entendemos como uno de nuestros pilares, usted que es ingeniero, amigo Ramón. Era. Bueno, pero eso no se pierde nunca. Sabemos que uno de los puntos fundamentales aquí de la capital, que se ha venido trabajando a partir de la ordenanza 04 del 2019, es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial apenas alcanza en la capital un 42.5%. Y si queremos pretender lograr un ordenamiento territorial donde se integren tránsito, movilidad, medio ambiente, que no se confunda ordenamiento territorial con desarrollo. O planeamiento urbano, son diferentes. Un planeamiento urbano. Planeamiento urbano en cierta forma, y sin cierta forma, depende en gran medida del ordenamiento territorial que tú lleves a cabo. Y nosotros vamos a trabajar de la mano con los distintos organismos que de una forma u otra intervienen en esa área para impulsar y hacer posible que la gobernanza municipal se le dé continuidad y se logren aplicar una serie de elementos que eviten que se sigan complicando los aspectos de inundaciones, de lugares donde no puede construirse de una forma y debe construirse de otra forma. Y todo eso se desprende del ordenamiento territorial. Alberto, pero todavía aquí, perdón, tenemos el caso de se instala una escuela en un lugar inadecuado. Se instala una clínica, y yo paso por una que no tiene parqueo. Restaurantes que no tienen parqueo. Ya tú lo dijiste. Entonces, ese es uno de nuestros pilares. Y tenemos un equipo de hombres y mujeres que tenemos un plan específico en esa área para que gran parte de esas cosas, y lógicamente sin que eso represente parar el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo en la forma en que debe seguir desarrollándose, nosotros tenemos planeado. Vamos a trabajar, por ejemplo, en detalles. Nosotros tenemos claro un plan de arbolado urbano para hacer posible a través de un mapeo físico de la ciudad de Santo Domingo, darle inicio a la arborización de la capital. Y para eso tenemos técnicos ya del Jardín Botánico. ¿Para qué?
para que nosotros podamos devolverle al transeúnte de la capital el deseo de caminar en las calles y sentir que pueden caminar de manera saludable, que pueden lógicamente y ayudar al medio ambiente. Pero vamos a trabajar también con todo lo que tiene que ver el tratamiento a continuar la recuperación de los espacios públicos. Para nadie es un secreto, Ramón, que aquí hay muchas calles donde lamentablemente el peatón no tiene cómo caminar, tiene que tirarse a la calle. Y ahí también ya hemos hecho plan piloto, por ejemplo, en la José Tapia Brea, en la Padre Castellano y muchos más. Ya hemos hecho planes pilotos de cómo uno logra verdaderamente aplicar un plan de acción para que se recuperen esos espacios públicos, en lo que tiene que ver con los residuos, que es un problema grave, y lo sabemos, que no es responsabilidad del todo del Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero nuestra parte nosotros la vamos a llevar a cabo. De hecho, el presidente Luis Abinader ya tomó una iniciativa con implementar un fideicomiso donde se haga de los residuos sólidos un uso que en lugar de ser un gasto para el ayuntamiento se convierta en un valor. Y nosotros estamos trabajando en eso también. Y para eso, conjuntamente con el sector empresarial, que tiene una responsabilidad incluso establecida social en esa área. Esas grandes empresas que son los que más producen esos residuos sólidos, van a trabajar con el Ayuntamiento del Distrito Nacional y vamos incluso a promover cooperativas de recolección y clasificación de residuos con mujeres específicamente, que por lo general son mejores trabajadoras, para que ese problema cada día se vaya permeando y lógicamente resolviéndose. En lo que tiene que ver con la movilidad, que es otro de nuestros dolores de cabeza, que la gente también piensa que es una responsabilidad del ayuntamiento total. Hay que decirle a la opinión pública que la ley 163/17, Ramón, establece claramente que la responsabilidad de la regularización de los planes viales en la capital recae en el Intrant. Y la misma establece que el DGCET es la misma para fiscalizarlo. Pero en el ayuntamiento está la responsabilidad a través del Consejo de Regidores de hacer las propuestas necesarias de la mano de esta institución para que nuestro tránsito, nuestra movilidad cada día vaya en mejoría. En esa línea vamos a trabajar también con lo que tiene que ver con, que ya otra gente lo han dicho, no vamos a decir cosas nuevas aquí, la semaforización inteligente, que no solamente te diga a ti que vamos a tener semáforos en una luz de maneras coordinadas, sino también que nos va a permitir leer en cuáles vías hay mayor flujo en otras para darle más tiempo a esa que a la otra. Todo eso, oye, Jacqueline, conjuntamente con un plan de educación ciudadana, porque sin eso es muy difícil. Vamos a trabajar con una de las partes fundamentales del ayuntamiento en materia de seguridad, que es la iluminación. La iluminación de nuestras áreas públicas, vamos a decir de entrada, que es nuestra responsabilidad directa. Sabemos que se han recuperado y la actual gestión, nuestra alcaldesa Carolina ha logrado recuperar y remozar muchos parques, pero todavía, por un lado, tenemos el sistema de iluminación eléctrica, costosa. Nosotros vamos a implementar un plan de que en esos lugares públicos sea solar, con luces LED, y que no solamente contribuya con un desarrollo sostenible y con cuidado del medio ambiente, sino represente ahorros sustanciales para la capital. Y ayuda con la seguridad. Y muchas cosas más vamos a trabajar en área deportiva. El tiempo quizás es corto para desarrollar un plan completo de gobierno. El tema de los parqueos, que no quiero que se nos quede, Alberto, que es un dolor de cabeza para nosotros. Es que todo eso... Y se habló de un fideicomiso para construir parqueos en el día. Claro, todo eso está ya en camino. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente seamos primero escogidos candidatos del Partido Revolucionario Moderno y de las fuerzas aliadas. ¿Cuándo será eso a propósito? Eso tenemos entendido que para el mes de septiembre, ya octubre, y eso va a estar definido ya. Que tengo que decir también que la mayoría de movimientos y partidos aliados, que no de lo que están, de lo que viene, ya están apoyando nuestra propuesta de alcalde de la capital. ¿No está definido en el caso de la alcaldía que hay varios aspirantes en la forma de elección? Sí, se ha definido ya que será por el sistema de encuesta inicialmente. No todavía ha sido anunciado públicamente. En esa encuesta, el que mejor posicionado esté, que haya una diferencia de 10 puntos de uno y otro, no tendrá necesidad
de ir a otro sistema. Si se da en la encuesta que hay una diferencia, que esperamos que no sea así, porque el trabajo que hemos venido realizando y nuestro posicionamiento nos permite sentirnos en la confianza, nunca dormirnos de los laureles, pero sí sentirnos en la confianza de que la continuidad de nuestro trabajo nos hacen pensar que vamos a seguir recibiendo el apoyo que tenemos hoy en día para que podamos ser escogidos como candidatos del PRM. Digo de nuevo que hay otros planes más en el área de fomentar el deporte de manera, yo diría, contundente, hacer posible que nuestros jóvenes los saquemos de la delincuencia y también ayuden en la salud mental de nuestros niños y jóvenes y se inserten a cosas buenas a través del fortalecimiento del deporte en los barrios, en los sectores populares. Tenemos como plan instalar por lo menos 2 canchas de fútbol en cada una de las circunscripciones. Es mucho más fácil ponerte un short. ¿Por qué fútbol? ¿Por qué fútbol? Te digo por qué fútbol, te puse como un ejemplo. Porque es un deporte, ya sabemos que el deporte del béisbol es un deporte nacional y tiene todo el apoyo, pero el fútbol, primero, está teniendo un auge fuera de serie y estamos creciendo. Y aquí en República Dominicana, y es mucho más sencillo, cualquier joven, cualquier niño, ponerse unos shorts y unos tenis, no necesita una pechera, no necesita unos guantes, no necesita un uniforme, vamos a decir, y es mucho más cómodo de usted practicarlo y de usted también llevar a cabo un plan. Eso no significa que se van a descuidar las áreas deportivas tradicionales nuestras. En materia de hacer de la capital un centro de turismo más allá de lo que existe hoy en día, turismo de negocio, que aquí no vengan a la capital simplemente a los que vienen a actividades empresariales, a una reunión y de ese hotel salgan y se vayan, sino promover otras alternativas que hagan posible que ese turismo de negocio le deje otro beneficio adicional a la ciudad, de manera tal que nuestros productores, que todo lo que de una forma u otra se benefician del dinamismo de la economía en la capital, puedan sacar provecho de eso. Todas esas cosas nosotros las estamos trabajando en el área de la cultura. Vamos a establecer lo que se va a llamar un concurso, una competencia internacional de artes en todos los sentidos, a establecerlo de manera periódica, para desarrollar ese deseo de que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos, nuestros artistas de todas las áreas puedan también sentirse motivados a caminar por esa área. Alberto, tú diste un número en el otro segmento de la puntuación que tenía Luis Abinader en la capital a diciembre. A diciembre del 2019. 19. Okay. A septiembre del 2019 las encuestas lo que le daban era el voto duro que tenían ustedes, 35, 37. Claro. Ocurrieron una serie de coyunturas, la división del PLD, lo que ocurrió en febrero, el hartazgo, en fin, que le permitió a ustedes ganar, incluyendo el Congreso, los municipios. Mi pregunta es si el partido se ha consolidado, si esos votos prestados ya son parte del partido que no solamente garantizan el triunfo del presidente, sino mantener la mayoría en el Congreso y los municipios. Bueno, Ramón, si te digo yo, si te respondo esa pregunta de manera Alberto Atala, dirigente del PRM, tú dirás, bueno, te lo está diciendo porque es un dirigente del más alto nivel del PRM, pero vámonos a todos los estudios que se han hecho. De quizás 10 estudios de lo que verdaderamente de una forma u otra tiene credibilidad, yo diría que 9, por no decir los 10, señalan claramente el posicionamiento de nuestro partido y lógicamente todavía el posicionamiento mucho mejor de nuestro presidente y seguro, aunque él no lo ha dicho todavía, seguro el candidato a repostularse por un segundo periodo. No hay un solo estudio que no coloque al presidente entre los rangos de un 52 hasta un 60% de valoración a su gestión. El partido está también con una excelente valoración en 40 y pico bastante largo, y cada día vemos cómo más gente se quiere sumar al Partido Revolucionario Moderno y cómo cada día más gente entiende que aún a pesar de la difícil situación que le ha tocado enfrentar al gobierno del presidente Abinader y lógicamente a los trabajos de nuestro partido como brazo fundamental de las políticas de gobierno, se ha logrado mantener una estabilidad económica, una estabilidad social, quizás como en otros países del mundo no se puede exhibir. Vemos cómo
se ha logrado yéndonos a la parte económica. Usted, que fue un miembro de la Junta Monetaria, sabemos que la estabilidad en materia cambiaria se ha mantenido, que no ha sido tampoco de ahora, ha sido de antes, pero se ha logrado a pesar de esta difícil situación. Vemos también el manejo en política monetaria como, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la inflación, se han tomado medidas que en un determinado momento ayudan a frenar los conatos de presión fuerte que pueden haber contra el incremento de los precios, y en el momento que tienen que ceder, ha ocurrido ahora, y las autoridades monetarias han soltado dinero para que, no han soltado dinero de manera tampoco deportiva, sino con estudios claros para que la economía se dinamice a los niveles que no afecte de nuevo la posibilidad de incremento de la inflación. Alberto, a pesar de ese reconocimiento que se le hace a la gestión de Luis Abinader, también hay críticas que se le hacen. Pero obvio que sí. Con el detrimento de programas que fueron conquistas, que fueron fundamentales para el país y que se ha visto en franco deterioro. Hoy hablábamos al inicio del programa de cómo en cierta forma ha colapsado el programa de inglés por inmersión, que fue un éxito en el pasado y que se ha deteriorado ahora. El sistema 911 también, que registra niveles de ineficiencia que no se comparan a la credibilidad y a la eficiencia que tuvo en el pasado. El tema de los escándalos de medio ambiente y de la inseguridad que vive la sociedad. En medio de una campaña todas esas cosas van a salir a relucir. Entonces, ¿cómo hacerle frente a todo eso? ¿Cómo meterse en problemas que pudieron mantenerse bien? Vamos por la parte del inglés. Lo primero que hay que decir es que el presidente Abinader, de manera contundente, se ha dirigido al país y ha hablado de la importancia de eso. Y nosotros tenemos 2 años y 9 meses gobernando. Y el gobierno pasado gobernó 20 de los últimos 24 años. Y ahí están los números de cuál era la valoración que tenía el sistema educativo nacional cuando nosotros llegamos, que era de las peores en el mundo. O sea que no podemos jugar con eso al populismo ni a la politiquería, porque nosotros tenemos 2 años y 9 meses gobernando. Y ellos gobernaron 20 de los 24 últimos años. O sea que en materia de educación, obviamente que han habido problemas no nuevos, que eso no significa que no lo enfrentemos, lo estamos enfrentando, y cuando el propio presidente de la República hace un anuncio como el que hizo, se nota claramente que hay una determinación a resolver o a mejorar en un aspecto tan importante como la educación, en el caso del idioma inglés, que nosotros mismos hemos hablado de eso, que es preponderante, como tú señalaste al inicio, para el desarrollo nuestro del turismo, para la posibilidad de lograr nuevas fuentes de empleos. Pero se va a hacer y se está haciendo. Ahora, señores, 20 de los últimos 24 años fueron gobernados por el PLD. ¿Y dónde están los resultados? El 911. Indiscutiblemente que también se han recibido críticas en ese orden, se han ido corrigiendo algunas. Muchas de esas cosas, sin querer justificarlas, porque yo no vengo aquí a justificar nada, también hay que verlo dentro de un ámbito general de qué prioridades el gobierno ha tenido que enfrentar, sin que eso no sea una prioridad, con esta crisis que le ha tocado enfrentar y a cuáles ha tenido que atacar con mayor fuerza. Pero estoy de acuerdo contigo, ha ido mejorando el 911, que quizás en el primer año y medio del gobierno tenía algunos problemas, vamos a decir, de coordinación y otra serie de cosas. ¿Cuál otro? La inseguridad es un problema que se está día a día enfrentando. El presidente ha sido responsable en eso y cada vez que ha sido necesario, incluso hasta intervenir él, son cosas que le corresponden a instituciones específicas, lo ha hecho sin temor. Y siempre trato de decir que mal de muchos no es consuelo de tontos, pero tampoco podemos aislarnos de lo que es un proceso global, mundial, ante una situación de impacto como ha ocurrido en los últimos años. Ahora se están enfrentando. Alberto Atala, muchísimas gracias. Y después te invitaremos para hablar ya con más detalle
de tu programa de gobierno? Porque sé que se quedaron muchas cosas de Bueno, tus ideas. hay bastantes cosas, pero lógicamente necesitaría, para hacer un programa, yo te di pinceladas en materia de ordenamiento, en materia de seguridad, en materia de movilidad, en materia de utilización de residuos, en materia de hacer de la capital un centro de negocios y de otras actividades más, pero hay muchas cosas más que nosotros iremos desglosándolas. Aprovechamos, agradeciendo una vez más a Jacqueline y Ramón, la oportunidad que nos da de dirigirnos al país, de que seguiremos trabajando como lo hemos hecho siempre. Y tenemos la confianza y estamos positivos de que en los próximos meses, si nuestra alcaldesa definitivamente decide no repostularse, porque hay que decirlo, vamos a ser el candidato alcalde de la capital para hacer de la capital lo que dije como tema general, una ciudad de Santo Domingo que sirva a la gente. Seguiremos trabajando y ustedes espero que me tengan de nuevo aquí ya como candidato ya oficial del partido, con programas y propuestas detalladas sobre las cosas que vamos a hacer. Muchísimas gracias de nuevo, Alberto. Gracias, nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Gracias, Alberto. Nos vamos a comerciales. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.